En esta ocasión hablaré sobre la cultura de la violación, y más concretamente sobre la visión que de ella parece tener la antropóloga Leire Kial. Ante todo, dejar claro, como siempre, que no tengo nada personal en contra de Leire. Este vídeo pretende ser una crítica intelectual a uno de sus planteamientos, hecha desde la educación y el respeto. He elegido este planteamiento en concreto por su recurrencia en muchas de sus intervenciones, y porque habitualmente es considerado como un argumento devastador en contra de la existencia de la cultura de la violación. De todos modos, mi intención aquí no es demostrar si existe o no la cultura de la violación, tal y como la definen ciertos sectores del feminismo actual, sino explicar por qué considero que la argumentación esgrimida por Leire es errónea. En ningún momento pretendo sugerir que Leire sea tonta o no tenga ni idea, ni mucho menos. Simplemente considero que comete algunos errores conceptuales que me gustaría destacar. Por supuesto, soy consciente de que cabe la posibilidad de que haya malinterpretado algunos de sus argumentos, y también de que mi crítica se basa en fragmentos de debates y entrevistas relativamente breves, que puede que no representen un reflejo del todo adecuado de su posicionamiento respecto a la cuestión. Lo siento, pero es el único material del que dispongo. En cualquier caso, siempre estoy abierto al diálogo y al debate, y si la propia Leire llega a ver este vídeo y quiere responder a mi crítica, pues estaré encantado de escuchar lo que tenga que decir al respecto, y esto lo digo sin una pizca de ironía. A continuación, pondré un par de fragmentos en los que se puede escuchar la opinión de Leire acerca de la cultura de la violación. Posteriormente, pasaré a argumentar mi crítica. Escuchamos primero a Leire. Vale, la cultura de la violación es una idea que sale en Estados Unidos del feminismo más reaccionario. Tiene por objetivo acabar con la pornografía y con la literatura erótica. Y parte de esto ya es como, pues si en el feminismo en general se piensa que el sexo es una consecuencia del género, estos ya directamente piensan que es que la violación es una consecuencia del porno y de la literatura erótica. Claro, es que esto es no entender el fenómeno, es que no funciona así. O sea, no va así, no es que está el porno y por eso la gente viola. O sea, es que la violación no es una cuestión de reproducir una norma, es una cuestión de saltarse una norma. Y la violación ha estado prohibida a lo largo de toda la humanidad, en todas las culturas. Es una restricción sexual que además tiene que ver con cómo se conforman las culturas. La lectura no puede ser más equivocada. O sea, esto en su momento se debatió y el debate se perdió, pero claro, como ya nadie lee, ya es una cosa así de lo que vas viendo por internet, la cultura de la violación. Hombre, yo he visto a personas dentro de la industria del sexo hablar de la cultura de la violación y es como, pero no te das cuenta que eso de la cultura de la violación es contra ti. Que además es que es erróneo. O sea, no sé, es que es todo de un delirio, o sea, es todo muy confuso, ¿no? Porque son mensajes contradictorios, no sé. Es un fenómeno muy extraño. La cultura de la violación. A ver. El concepto de patriarcado, que tiene que ver con un intercambio en igualdad de condiciones de mujeres, el patriarcado es lo contrario a la ley de la selva, es lo contrario a la naturaleza, ¿vale? El hombre es lo contrario al macho y la violación es del orden del macho, del orden del asalto. En realidad, la cultura se levanta sobre ese impulso de asaltar el cuerpo de las mujeres que se entienden como propiedad del padre, que está restringiendo el acceso a sus hijas y a sus hermanas para entregarlas a la sociedad en un régimen de solidaridad. Quien viola se está saltando la norma patriarcal de solidaridad entre hombres. Tanto es así que lo primero que se hace en las guerras es precisamente saltarse esta norma patriarcal que supone la solidaridad entre hombres. Entonces no se debe, o sea, no tiene sentido hablar de la cultura de la violación, porque es que la violación es lo contrario a la cultura. Es lo contrario. Está George Vigarello, que es el director de un departamento de ciencias sociales de París muy importante, que escribió La historia de la violación y que es una genealogía sobre cómo el concepto de violación, que en otros tiempos ahora lo llamamos violación, pero antes fue asalto, bueno, tiene también su propia genealogía, deja ver esto. La violación ha sido castigada, lo que ahora llamamos violación, pero que es un acceso ilegítimo, no por las mujeres, sino por los hombres. A las mujeres es algo que ha sido castigado en todos los tiempos y tiene que ver con el patriarcado, ese castigo.
Quiero aclarar eso porque creo que hay un malentendido fundamental en este asunto. No se puede hablar de patriarcado. O sea, los que dicen que el violador es un hijo sano del patriarcado no han entendido ni lo que es la violación ni lo que es el patriarcado. No lo han entendido. En primer lugar, dice Leire que el patriarcado, entendido en términos antropológicos como el pacto de solidaridad entre hombres que estipula el intercambio de mujeres, es lo contrario a la ley de la selva, a la naturaleza, y que la cultura se levanta sobre dicho pacto. La violación, según ella, es algo perteneciente al reino de la naturaleza, un impulso natural del macho que lo impele a asaltar a la hembra y contra el cual se establece la norma patriarcal del intercambio de mujeres. Violar, por tanto, es saltarse una norma, no acatarla, y no es cualquier norma a la que el violador se salta. Aquel que viola se está saltando la norma patriarcal fundante, y dado que el patriarcado es, a su vez, la base sobre la que se levanta la cultura, la violación es lo contrario a la cultura, por atentar contra su pilar más fundamental. Todo esto, según Leire, implicaría que el concepto o cultura de la violación es una contradictio in terminis. Vemos cómo, a priori, este parece un razonamiento bastante coherente, al menos siempre y cuando se acepten sus premisas fundamentales, a saber, que existe una distinción clara entre naturaleza y cultura, y que el patriarcado es el elemento fundamental sobre el cual la cultura se levanta. Y aquí es donde, en mi opinión, empiezan los problemas. Sabemos, porque resulta obvio, pero también porque lo ha reconocido ella misma en varias ocasiones, que el concepto de patriarcado que Leire utiliza es deudor de la teoría de Levi-Strauss. Sin ánimo de ser exhaustivo, Levi-Strauss fue un antropólogo y etnólogo francés que trató de aplicar la teoría estructuralista de Saussure a la antropología, llegando así a postular la existencia de una estructura común a todas las culturas humanas. Según Levi-Strauss, el elemento vertebrador de dicha estructura, su centro, es el tabú del incesto, cuya prohibición representaría el momento inaugural de la cultura humana, el paso de la naturaleza a la civilización. Como buen estructuralista, Levi-Strauss fundamenta su teoría en base a una oposición conceptual, la oposición entre naturaleza y cultura. Así, para el francés, pertenece a la naturaleza lo que es universal y espontáneo, y que no depende de ninguna cultura particular ni de ninguna norma determinada. Por el contrario, pertenece a la cultura lo que depende de un sistema de normas que regulan la sociedad y que pueden, en consecuencia, variar de una estructura social a otra. Sin embargo, el propio Levi-Strauss se percató de que el elemento que él consideraba central en la estructura de la cultura humana, la prohibición del incesto, escapaba a dicha distinción, por contener en sí mismo características de ambos dominios. No en vano, la prohibición del incesto es universal, y en ese sentido se la podría llamar natural, pero es también una prohibición, un sistema de normas y de proscripciones, y en ese sentido se la podría llamar cultural. Seguramente sin saberlo, Levi-Strauss estaba anticipando uno de los postulados fundamentales del postestructuralismo, que las oposiciones conceptuales en las que se fundamenta gran parte del pensamiento occidental son inestables y, hasta cierto punto, arbitrarias. No obstante, en lugar de llevar dicho postulado hasta sus últimas consecuencias, trascendiendo así los límites epistemológicos del estructuralismo, Levi-Strauss adoptó una postura profundamente pragmatista, filosóficamente hablando. A pesar de reconocer que la distinción naturaleza-cultura carecía de valor ontológico y de verdad, decidió seguir utilizándola en sus análisis por su incalculable valor metodológico. En palabras del propio Levi-Strauss, citado por Derrida en una de sus célebres conferencias, se empieza a comprender que la distinción entre estado de naturaleza y estado de sociedad, hoy preferiríamos decir estado de naturaleza y estado de cultura, a falta de una significación histórica aceptable, presenta un valor que justifica plenamente su utilización por parte de la sociología moderna, como un instrumento de método. Volvamos ahora a la argumentación de Leire. Su problema fundamental es que hace precisamente lo que Levi-Strauss trató de evitar: concederle un valor ontológico y de verdad a una distinción conceptual cuyo valor es meramente metodológico. Así, la idea de que la violación es lo contrario de la cultura es una consecuencia clara de tratar de hipostasiar y ontologizar la distinción entre naturaleza y cultura, como si dicha distinción fuera algo realmente existente, en lugar de un simple constructo metodológico creado por el investigador para comprender y analizar mejor la realidad. Solo desde esa perspectiva puede hablarse de la violación como algo perteneciente al dominio de la naturaleza, algo externo a la cultura y que en cierto sentido la precede.
Lo que Leire parece querer decirnos es que la violación ya estaba ahí antes de que la cultura apareciera, y que la cultura lo único que hizo fue ponerle nombre a algo que ya existía. Se trata de una suerte de iusnaturalismo antropológico que obvia todas las aportaciones del giro lingüístico de la filosofía. No, la violación no existía antes de que apareciese la cultura, y con ella el lenguaje, porque la violación no es una cosa, es un concepto. O, usando la terminología kantiana, la violación es un fenómeno, no un noúmeno. La violación no puede ser algo externo a la cultura, porque es un concepto que necesita de la cultura para tener sentido, y porque fuera de la cultura no hay nada. Es la aparición de la cultura la que permite establecer una distinción entre el sexo consentido y la violación, independientemente de las diferentes definiciones que el concepto haya tenido a lo largo de la historia. Del mismo modo que, en términos más generales, es esa misma aparición la que permite distinguir entre naturaleza y cultura. En otras palabras, la distinción entre naturaleza y cultura es a su vez parte de la cultura. Una vez instaurada la cultura, nada queda fuera de sus dominios. Del mismo modo, se podría decir que nada queda fuera de los dominios de la naturaleza, pues la cultura es un producto humano y el ser humano forma a su vez parte de la naturaleza. Una prueba más de que la distinción naturaleza-cultura carece de sentido ontológico. En cualquier caso, la violación no puede pertenecer al estado de naturaleza, porque el estado de naturaleza no es una realidad ontológicamente existente. Por el contrario, el estado de naturaleza es una ficción, un mito, como lo es también el propio relato acerca de la aparición de la cultura, el mito de la mitología, en palabras del propio Levi-Strauss. La apelación a un supuesto estado de naturaleza preexistente no es más que una manifestación más de lo que Derrida bautizó como metafísica de la presencia, otro desesperado intento por anclar la estructura de la cultura humana a una suerte de centro fundacional. La violación, por tanto, no solo no es lo contrario de la cultura, sino que es ella misma un constructo cultural, parte intrínseca de la cultura. Y ello con independencia de que la violación haya sido prohibida en todas las culturas que han existido a lo largo de la historia. Para prohibir algo, primero hay que nombrarlo, individuarlo, sacarlo del caos amorfo de lo que Nietzsche denominaría fondo primordial de la existencia. Así, la prohibición de la violación no solo no expulsa la violación de la cultura, sino que es precisamente esa prohibición la que la introduce inevitablemente dentro del orden cultural fuera del cual se la pretendía mantener. En este sentido, y recuperando la distinción naturaleza-cultura, cuyo valor ya hemos recalcado que, en todo caso, es únicamente metodológico, la violación es similar al incesto. Comportamientos que se pretenden prohibir, pero que, al hacerlo, quedan irremisiblemente introducidos en el orden cultural y simbólico del cual se los quería expulsar, porque fuera de dicho orden carecen totalmente de sentido y de connotación moral, y es solo cuando entran en él que pueden ser prohibidos y sancionados moralmente. Dicho de otra manera, el hecho de que la violación y el incesto estén prohibidos es la mayor prueba de que forman ya parte del dominio de la cultura. Pero además, y llevando el razonamiento de Leire hasta sus últimas consecuencias, si la prohibición del incesto y la violación son el acontecimiento fundacional de la cultura y la base del sistema patriarcal, ¿no se podría decir entonces que la introducción de dichos fenómenos dentro del orden cultural, aunque sea mediante su prohibición, es precisamente la condición necesaria del patriarcado y de la cultura misma? Para que exista el patriarcado, y por ende la cultura, la violación y el incesto han de ser prohibidos. Y para ello, estos fenómenos primero han de ser culturizados, esto es, sacados del orden de la naturaleza, dentro del cual son meros hechos biológicos, e introducidos en el orden cultural y simbólico para dotarlos de sentido y poder así sancionarlos legal y moralmente. El mito del surgimiento de la cultura es la historia de la aparición de los conceptos culturales del incesto y la violación, de su introducción en el propio orden cultural del cual su aparición misma es condición de posibilidad. La relación es aquí de mutua dependencia. No hay violación sin cultura, pero tampoco hay cultura sin el concepto de violación, siempre y cuando se acepte la ecuación patriarcado igual cultura. Y poco importa saber si vino antes el huevo o la gallina, la violación o la cultura, pues la propia lógica interna del mito de la mitología desgarra la distinción entre naturaleza y cultura, requiriendo así que el nacimiento de la violación y el nacimiento de la cultura hayan sido acontecimientos simultáneos. En definitiva, el patriarcado y la cultura, tal y como son concebidos por Leire, no solo no excluyen a la violación del dominio de la cultura, sino que necesitan de su inclusión en el orden cultural para tan siquiera poder existir. Por ello,
Decir que no puede existir la cultura de la violación porque la violación es lo contrario a la cultura es, parafraseando a la propia Leire, no haber entendido ni lo que es la violación ni lo que es la cultura. Y, lo que es peor, no haberlo entendido en sus propios términos.